Deku no soy un héroe. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 17. La caída del héroe. Héroes, seres de luz impulsados por sus corazones justos para cuidar a los que no pueden protegerse a sí mismos. Seres poderosos que olvidan sus propias necesidades, miedos y problemas con tal de ayudar a otros. Quizás estés familiarizado con la palabra héroe, pero ¿sabes lo que significa? ¿Qué es lo que vuelve un héroe a alguien? ¿Qué es lo hace héroe a un héroe? Principalmente la tragedia que lo impulsa a luchar contra injusticias y males. Si buscamos ser precisos, podemos decir: 1. Que los héroes son personas que se distinguen por haber realizado una o más hazañas extraordinarias, especialmente si éstas requieren mucho valor. 2. Que su significado preciso es derivado del latín eros, que a su vez deriva de un vocablo griego. La palabra héroe hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas. Pero de nuevo, esas hazañas de las que se jactan o por las que pasan a la historia vienen de la tragedia y el dolor, porque para empezar, si no hubieran dolor, miseria, tragedias e injusticias, no serían necesarios estos defensores de la justicia. Si te pidiera que nombrara héroes, ¿en cuáles pensarías? Quizás muchos, porque existen tantos héroes como colores, se extienden tanto como estrellas en el cielo, pero si te digo que nombres a uno que haya sido feliz, ¿a cuántos podrías nombrar? Es ahí cuando la lista kilométrica se vuelve escasa y corta. Porque ningún héroe ha sido feliz, y es esa falta o pérdida de la felicidad lo que lo empuja y motiva a luchar. Pero ¿qué pasa cuando uno se hace héroe solo porque es lo más natural? En una sociedad que basa todo en poderes y estatus dados por esos mismos poderes, y donde innegablemente aquellos que ostentan el título de héroes dominan a las masas y al mundo en general, ¿dónde queda el impulso que los vuelve verdaderos héroes? Llegados a este punto, ¿son realmente héroes o solo un grupo de inadaptados jugando con cosas que no comprenden? Farsantes, impostores, usurpadores, oportunistas. Y de nuevo eso nos lleva al dolor, a la tragedia y la miseria, porque para que existan héroes debe haber mal, y ese mal es más que solo eventos naturales que causan catástrofes globales. Hablo de villanos, antihéroes, antagonistas. Tal vez te preguntes qué es un antagonista. Quizás podríamos describir al antagonista como el personaje o grupo que en cualquier suceso histórico, mítico o contemporáneo interviene en una historia o contexto de manera negativa. Ya sea un individuo, un grupo o una institución aliada bajo los mismos intereses, representa la oposición a uno o más héroes. Por lo que se le puede llamar fácilmente un villano. Un ejemplo de esto es la Liga de Villanos. Aún así, es importante destacar que por muchas cosas cuestionables que haga el antagonista, en realidad no debe ser necesariamente bueno ni malo, porque bajo su perspectiva torcida y enloquecida sus argumentos y acciones están justificadas y son las correctas. Además puede también representar algún elemento psicológico o místico, y ocasionalmente presenta un daño que impulsó su camino de villanía. Estos individuos o agrupaciones presentan además varias tendencias destructivas, y por lo general han abandonando la cordura y su humanidad tras el deseo que los impulsa a ser como son. Es decir, criminales, asesinos. Criaturas retorcidas y peligrosas. En el estilo típico y estereotipado de las historias de héroes, estos siempre se deben enfrentar a un villano, y es este villano el que impulsa al héroe a luchar, y lo mismo va para el villano. Es esa necesidad de destruirse mutuamente para cumplir con sus ideales lo que los vuelve los perfectos opuestos que se mueven en una enfermiza relación simbiótica. Son dependientes del otro para existir. Es enfermizo, lamentable e hipócrita. Es por esto que ambos pueden ser definidos como protagonistas o antagonistas del otro, ya que básicamente son lo mismo, solo que visto desde diversas perspectivas igualmente torcidas por los ideales de cada uno. Entonces, si te hago las mismas preguntas, ¿cuántos villanos conoces y puedes nombrar? Estoy segura de que puedes dar tantos nombres de estos como de héroes y quizás más, porque por lo general estos superan en número a los buenos. Asimismo, si te preguntara cuántos de estos han sido felices, ¿qué me responderías? ¿Qué es lo vuelve un villano a una persona? La respuesta es la misma que para el héroe, y es la tragedia, el dolor, el abuso, la miseria y la soledad. Algunos tienen la fuerza para luchar y levantarse, ellos son a los que la sociedad llama héroes y los honra.
Algunos tienen suerte y son ayudados, otros desgraciadamente no son tan fuertes y se rompen ante la suficiente presión y nadie los ayuda. Abandono, soledad, tristeza, depresión, ansiedad, locura. Entonces llega la soledad y con ella la locura depresiva que te destruye desde adentro, hasta que solo queda el vacío y la necesidad enfermiza de compartir ese dolor con otros incluso si es por la fuerza. Mejor si es por la fuerza, y estas pobres almas desafortunadas son a las que la sociedad llama villanos. Aún así no te confundas, así como hay héroes por el puro hecho de serlo, existen villanos que solo son malos porque pueden y quieren. Tú no eres un héroe, y tampoco un villano, si tuviera que darte una clasificación sería la de antihéroe, dijo muy centrado el joven de revueltos cabellos verdes mientras se limpiaba la sangre que había salpicado su mejilla. Pero aunque tu argumento es válido, en realidad no elegiste un buen modelo a seguir, declaró con sorna, mientras apretaba el cuerpo del hombre maltratado con su telequinesis aún más. Tú, no te compras como un héroe, mocoso, habló el contrario con una voz rota y jadeante, tragándose sus palabras anteriores sobre el pecoso y su aptitud para ser un gran héroe. Su cuerpo se sacudió mientras intentaba en vano librarse del agarre férreo que tenía el menor sobre él gracias a su particularidad. Ante sus palabras el pecoso no pudo más que reír en una cacofonía enfermiza que poco a poco se distorsionaba y cambiaba a una risa hueca y demente que erizó el vello del abatido hombre ante él. A su espalda sintió la tensión y duda por parte del bicolor y no pudo evitar sonreír con histeria mientras se volteaba en dirección al abrumado hijo de Endeavor con ojos grandes y dilatados. Sus mejillas estaban sonrojadas y contraídas en una sonrisa francamente macabra, sus ojos se achinaban casi como medias lunas mientras dejaba salir más carcajadas huecas y enloquecidas. Entonces pasó sus manos de forma alarmante sobre su rostro, esparciendo la sangre y saboreando unas gotas que habían caído cerca de sus labios. Todo esto con una mueca alarmante y gestos calmados pero extravagantes. No te asustes, chico bonito, estás a punto de unirte al club de los niños con problemas, declaró, elevando al abatido asesino de héroes desde el suelo con su particularidad, pero sin mirarlo. ¿Lo harás ahora?, preguntó en tono solemne y calmo el controlador de mentes mientras sacaba unos cuchillos de debajo de sus mangas y se paraba justo por detrás del maltratado presidente de la clase 1A, quien estaba demasiado aturdido y perdido en los ojos crueles y enloquecidos del pecoso como para notarlo. Al instante se oyó el sonido de un golpe fuerte y Shoto volteó para ver a su amigo de desordenados cabellos morados detrás de un inconsciente Ida Tenda, que sangraba profusamente de una de sus heridas gracias al golpe preciso dado con la parte roma de las dagas peligrosamente afiladas. El desorientado joven con heterocromía miró a sus amigos en un silencio pesado y ansioso mientras se debatía en hablar o no. El recuerdo claro de las confesiones de sus amigos lo golpeó una vez más como una bofetada que deja un escozor ardiente. Yo he matado antes, era todo lo que se repetía en su mente hasta que la risa de Deku lo atrajo una vez más y miró nuevamente en dirección al pecoso, justo para verlo retorcerse de risa entre carcajadas desenfrenadas y frenéticas por las acciones tan rápidas y precisas de su amigo y cómplice. Ciertamente eres el mejor, Shinzo, eres tan malditamente bueno en esto, dijo en un tono peligrosamente bajo y algo excitado que hizo poco por aliviar la tensión de Shoto. Justo entonces un gemido frustrado atrajo nuevamente la atención del joven de ojos verdes y sonrió con ironía e indiferencia mientras volteaba una vez más en dirección al llamado asesino de héroes. Cierto, casi olvido que estabas aquí, cariño, soltó con burla en un ronroneo bajo, mientras pasaba sus manos cubiertas de sangre sobre el rostro afligido del inmovilizado hombre. Tienes razón, bastardo idiota, dijo, mientras golpeaba fuertemente al hombre en la boca del estómago como un niño furioso y cruel. Él era un niño, uno cruel y enojado. Era peligroso y le gustaba. A su espalda Shoto dio un paso vacilante antes de detenerse y mirar una vez más al joven con pecas y luego al asesino de héroes. Sus ojos viajaron entonces hacia Shinzo y luego al cuerpo inconsciente del presidente de la clase y del héroe cuyo nombre desconocía. De alguna forma se sintió acorralado pero emocionado a la vez. Una vez más su cabeza gritó el recuerdo de que sus amigos eran asesinos y sus ojos viajaron al cadáver destrozado que se encontraba a las espaldas del asesino de héroes.
Algo dentro de él le dice a que corriera, que solo así se salvaría del susurro monstruoso en las profundidades distorsionadas y oscuras de su mente, pero, al ver los ojos verdes del pecoso no pudo moverse. Estaba bien, porque tendría que importarle el hombre al que Deku torturaba. De pronto el joven se sintió nuevamente en conflicto, mientras la voz opresora y cruel de su padre llegaba a su cabeza gritándole con ira que tenía que ser el mejor, que tenía que ser un héroe, pero él no quería oírla, en realidad nunca quiso. Estaba cansado de ella, cansado de su voz dura y exigente que lo obligaba a hacer cosas. ¿Era él un héroe? La reparta oficial sería claramente un rotundo no, porque aún no se graduada de la UA. Ahora bien, si se miraban sus acciones pasadas quizás podría llegar a ser reconocido como tal, pero aún así estaba bien para él ser un héroe. ¿Quería ser un héroe? El silencio perduró en su mente como una respuesta muda y aplastante. No. Él no quería, él había sido empujado a esto, había sido explotado para esto, inculcado desde su más tierna infancia con este único fin. Había nacido con este único propósito, por un demonio, pero de nuevo valía la pena luchar por el deseo egoísta del monstruo al que llamaba padre. Ante esa pregunta una risa amarga y cruda escapó grave y ligeramente sofocada de su ser, casi vibrando en su garganta. No valía la pena ir en contra de sus amigos para seguir los pasos rígidos de ese hombre, porque de nuevo, ese hombre cruel no le había dado más que sufrimiento y miseria, pero poco a poco ese control enfermizo y doloroso que poseía sobre su ser dejaba su cuerpo, volviéndolo ligero y en control de sí mismo. El bicolor recordó entonces las palabras que le dijo el de ojos verdes una vez, cuando se estaban saltando las clases en la azotea de un edificio en otra ciudad. ¿Por qué haces lo que otros quieren que hagas? ¿Por qué dejas que te controlen y pongan tantas expectativas sobre ti? En su momento él no supo cómo responderle al pecoso que lo miraba intensamente a los ojos, como queriendo encontrar la respuesta a sus preguntas tras sus orbes heterocromáticos. ¿No eres acaso solo un niño como yo? Puedo decir por tus acciones que no te gusta, entonces ¿por qué? ¿Por qué no saltas al vacío y te lanzas en busca de tu libertad a cualquier costo? Shoto en realidad nunca le respondió a su amigo ese día, pero sus palabras nunca lo dejaron, como tendía a ser con todo lo que decía el pecoso. Era extraño el poder e influencia que tenía el de cabellos verdes sobre él. Nuevamente la risa cruel y burlesca del pequeño psíquico lo atrajo y esta vez se halló sonriendo con admiración al chico de pelo rizado que miraba con esos desorbitados ojos verdes al villano, no, antihéroe, como le había llamado. Algo en la postura actual del con ojos verdes parecía llamarlo, quería herir a ese hombre con el que jugaba el pecoso, quería tanto herirlo y luego ir por su padre y clavarle una estaca de hielo en el corazón muy lentamente, quería ver la luz escapando de sus engreídos ojos, quería ir donde su madre y quemarla, quería marcarla como ella lo hizo con él. El monstruo ya no está durmiendo. Las cadenas de la cordura se rompen lentas pero con seguridad. Un paso, 2 y 3, el niño está al borde del acantilado, dispuesto a dejar su cordura y humanidad atrás. Me gusta esa mirada enloquecida y cruel que tienes, Shoto, hijo entretenido el controlador de mentes a su lado, mientras colocaba sus manos en los bolsillos y miraba de reojo al bicolor que apenas si volteó a verlo. Sus afiladas dagas ahora se perdían una vez más en los engañosos pliegues de su ropa, como si nunca hubieran estado ahí. Sus ojos violetas tan fríos como un lago de estrellas muertas en invierno miraban al frente, donde el villano de ojos verdes se hallaba torturando a su presa. Ciertamente Shinzo estaba muy interesado en el pecoso que usaba como saco de boxeo al temido hombre. Él admiraba al niño psicótico, él daría gustosamente su vida por él, eran amigos, camaradas. Cómplices que protegían mutuamente sus espaldas. ¿Crees que All Might es el héroe modelo? No me hagas reír, se quejó el menor dando una fuerte patada en las costillas del inmóvil hombre mientras la ira crecía más y más en su pequeño cuerpo. ¿Crees que es perfecto y ayuda a todos? No sabes nada, escupió cada vez más enojado, había estado demasiado tiempo conteniéndose. Se estaba desbordando. Quería destruirlo todo. Otro golpe fue clavado en el cuerpo del hombre que apenas se aferraba a la conciencia. Tienes razón, ese bastardo es el maldito número 1, es el mejor, es el símbolo de la paz, es el mejor farsante que tiene este mundo.
Gritó dándole un fuerte derechazo al hombre justo en la mandíbula, mientras sus amigos lo miraban absortos desde la retaguardia, fascinados por los movimientos letales, precisos y crueles que hacía en contra del derrotado criminal. Antes dijiste que era el niño secuestrado por los villanos, y me llamaste un buen héroe, susurró en una voz peligrosa, tomando el pelo largo del hombre y forzándolo a mirarle. Eres el segundo imbécil en decirme algo que ya no quiero escuchar en el momento menos oportuno, declaró, sin soltar el pelo. Del contrario, él me dijo que no podía ser un héroe, me despreció. Me destruyó. El pequeño villano hizo una pausa triste antes de continuar y luego vino a mí cuando ya estaba completamente rendido y triste y me dijo que podía ser un héroe. ¿Lo puedes creer? Rompió mis sueños, mi alma y mi corazón sin tacto ni preocupación, y luego vino como si nada esperando que lo siguiera como un perro agradecido. Pero adivina qué, imbécil, yo no soy un maldito perro faldero. El silencio se hizo ante sus palabras mientras solo los gemidos adoloridos del hombre eran escuchados. Shoto fue vagamente consciente de cómo el agitado controlador de mentes apretaba sus puños a su lado y volvió a mirar al pecoso, ahora más interesado. Tu bendito ídolo es el hombre que me empujó por el acantilado, justo hasta el fondo, y lo hizo con una facilidad dolorosa y repugnante, declaró con su bello rostro desfigurado por la ira. ¿Qué estás parloteando? Hace rato. Habló como pudo el criminal en un intento por ser duro, pero solo le ganó otra patada dolorosa en sus costillas ya maltratadas. Muy gracioso, pedazo de mierda. ¿Te gusta el dolor? No me sorprendería que sacaras tu mierda de esa clase de cosas, maldito fenómeno, escupió en su arrebato el pecoso, tirando el pelo del mayor. Estoy diciendo que Olmig no es diferente a los otros farsantes que matas por ser inadecuados como héroes ante tus ojos, declaró con indignación y molestia. Ante sus palabras, Shoto se tensó una vez más, casi siendo consciente de los actos crueles y malignos de sus amigos, pero nuevamente se sintió adormecido y poco emocionado con la idea de interferir. Él tenía mucha curiosidad por esto. ¿Qué tan oscuros y retorcidos se volverían los ojos verdes del pecoso? Tú dices que los héroes deben ser justos, dedicados y completamente entregados a la causa, y ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, soltó Deku, mirándolo fijamente a los ojos. Un héroe debe ser así, un verdadero héroe consagra su vida, tiempo y alma a la causa. No importa si está o no en servicio, ante cámaras o espectadores, o si está solo con un niño esperanzado y afligido en una azotea en la que nadie puede verlos, dijo a lo último con amargura evidente en su voz, mientras sus ojos se perdían en un recuerdo. Un héroe siempre debe velar por la seguridad de otros, ya sea física, mental o emocional, porque ese es su maldito trabajo. Ellos hacen un jodido juramento, no importa si están en una cita, en el día de su boda o en el maldito nacimiento de sus hijos. Si son necesitados deben acudir. Lo único que libera a un héroe es la muerte. Lo único que sacia la mente rota de un villano es el matar. Ambos son liberados por la muerte en cierto sentido. Las palabras del niño de cabellos verdes sonaron pesadas y cayeron con fuerza sobre todos ellos mientras se incrustaban firmemente en sus mentes. Entonces, si un día salvas a un niño abatido de un villano desagradable continuo, el pecoso y te sigue con ojos esperanzados y problemas demasiado pesados en sus hombros y se abre ante ti, y te entrega todo de sí y pide desesperadamente por tu ayuda, por tus palabras de aliento, y tú como el supuesto héroe número uno le dices con frialdad, indiferencia y despreocupación que no puede, que no sueñe tan alto. Que él no puede hacer nada. La voz del pequeño villano se quebró ante lo último. No es cómodo decirle a la cara que es un inútil. Es restregar las palabras que ha cargado durante años en su cabeza, es abrir sus heridas aún en recuperación y aplicar sal, limón y luego tocarlas con brusquedad mientras causas nuevas. Un sollozo leve rompió su voz y el niño de ojos verdes tembló. Él me empujó por el acantilado y yo me estrellé en una gloriosa explosión de fuego, agonía, miseria y desesperación. El ambiente pareció empeorar y Shinzo se tensó visiblemente, debatiéndose entre sí ir y abrazar a su tembloroso amigo de ojos verdes o permanecer al margen mirando todo como un espectador paciente. ¿Cómo puedes decirme que ese bastardo es el modelo al que sigues?, cuestionó con amargura el villano, tirando al hombre contra una pared con una fuerza que acabó por aturdirlo. Entonces el niño volteó a ver a sus dos amigos, y estos se trenzaron al ver sus desorbitados ojos verdes llenos de lágrimas y una triste mueca afligida en su rostro. No importa cuánto pasará ni qué tan cruel fuera. Le dolía.
Era el dolor de saber, porque él sabía, lo había visto, se había visto como un héroe. Pero ya era tarde para eso. Y de todas formas él no se arrepentía del camino que tomó. Aún así, le dolía hablar de ese día, de ese momento, más sabiendo cómo pudo haber sido, él estaba roto y enojado con todos y solo quería ver el dolor en los ojos de otro para ignorar el suyo, quería desquitarse con el mundo por su dolor. Era egoísta, cruel e infantil, pero al final del día era un niño. Uno muy poderoso y enojado. Era peligroso. Pero seguramente te estás preguntando cómo es que llegamos a esto. ¿En qué momento se encontraron nuestros protagonistas con el asesino de héroes? Bueno, para eso hay que retroceder unas cuantas horas en el día. Porque ahora era casi de noche y la tarde cada vez se hacía más oscura. Verás, hoy había comenzado como cualquier otro día para nuestro grupo, la típica mañana agitada en casa, la pelea por usar el baño, el desayuno apresurado por el retraso y la típica carrera contra el tiempo, volando en el aire gracias a la telequinesis del pecoso. Entraron a la agencia, fueron recibidos por las miradas escrutadoras del personal y otros héroes, hablaron con Endeavor, patrullaron, conversaron y se divirtieron, al menos hasta que un ladrón astuto y escurridizo se cruzó en su camino y Deku fue enviado a seguirlo y capturarlo. El día se estaba lentamente convirtiendo en tarde y nuestro pecoso protagonista no estaba muy feliz por haber sido enviado a perseguirlo, estaba demasiado ansioso por marcharse y librarse al fin del molesto traje de mallas aferrado tercamente a su cuerpo. Necesitaba matar algo, odió entonces al ladrón estúpido por cruzarse en su camino, aunque se alegró ante la idea de matarlo de alguna forma cruel y decir que se le había escapado. El ahora emocionado pecoso se apresuró en el aire tras el desafortunado hombre en una persecución tal cual gato vs un indefenso y acorralado ratón, entonces justo cuando pasó sobre el techo de un edificio que estaba separado del otro por un oscuro callejón sin salida oyó gritos y miró abajo, solo para ver la familiar figura del rígido presidente de su clase en la UA siendo humillado por un hombre de apariencia peligrosa y ojos enloquecidos. A su lado había un héroe con traje como de nativo americano o indio, que estaba claramente adolorido y muy cercano a la muerte. El pecoso finalizó inmediatamente su persecución, capturando al desafortunado hombre que pensaba haberlo perdido con un simple movimiento de su mano y lo sostuvo rápidamente a su lado, tapando su boca para evitar que gritara Shuu. Si te callas ahora podría considerar dejarte vivir, le susurró mirando con diversión como el ahora identificado asesino de héroes por Tenda le daba a este último la paliza de su vida. Como te podrás imaginar, nuestro cruel villano disfrutó del espectáculo por un largo rato antes de perder el interés y arrancar el corazón del aterrorizado ladrón de su pecho sin esfuerzo. Con evidente aburrimiento el pecoso miró el órgano sangriento en sus manos y lo apretó hasta hacerlo explotar manchando levemente su rostro, luego tiró el cuerpo del hombre desde el edificio con mucha fuerza justo por detrás del asesino de héroes, asegurándose de que éste estallara contra el suelo en una gloriosa lluvia de sangre y organismos que parecieron aturdir al obviamente enojado aspirante a héroe con motores en sus piernas. Luego, y en su mejor acto de héroe, el joven bajó rápidamente fingiendo horror y preocupación ante la horrible escena del hombre reventado en el suelo. A continuación fingió sorpresa al ver a los tres hombres que lo miraban con ojos fijos en la oscuridad del callejón y Ida-san dijo en su mejor voz de niño inocente y asustado, mirando con ojos llorosos al joven, que pareció calmarse al reconocerlo. El salto del techo, dijo en una mentira rápida refiriéndose al muerto ladrón, entonces miró con ojos interesados al tan infame asesino de héroes. Midoriya-kun, ¿qué haces aquí? Cuestionó rápidamente el con lentes aún rígido y listo para el combate, a pesar de su condición debilitada. Lo que vino después de eso fue una rápida charla explicativa entre ambos, mientras se enfrentaban al asesino de héroes, quien por algún motivo retorcido y absurdo, había calificado al pecoso como un verdadero héroe tras su repentina aparición para ayudar al abatido Tenda. Lo que obviamente no le hizo ni la más mínima gracia al niño. Que un ingenuo héroe se lo dijera le daba risa y le parecía gracioso, que lo hiciera otro villano le pareció insultante. Entonces se prometió que maltrataría muy bien al retorcido hombre ante él, pero antes se aseguró de dejar inconsciente al otro hombre en el callejón, que era un héroe de tiempo completo, que ahora estaba en calidad de bulto mirando la batalla con horror. Para esto el niño se aprovechó de un rápido ataque del criminal hacia él con lentes y sutilmente empujó la cabeza del abatido héroe contra la muralla, con la fuerza suficiente para dejarlo fuera de la realidad unas cuantas horas.
Luego de un rato de estar peleando y un intercambio de palabras con el asesino, la ira creció más y más en su interior y entonces su comunicador sonó en una alerta de pregunta por parte de Shinzo, cuestionando su ubicación. Una sonrisa macabra y perversa se extendió en sus labios mientras daba su localización exacta y esperaba al dúo de aspirantes, sabiendo muy bien que vendrían hacia él con todas sus fuerzas. De solo imaginarlo, la emoción creció en él con un hambre voraz y alarmante mientras se lanzaba una vez más a la batalla, al percatarse de que el Cuatro Ojos había sido inmovilizado exitosamente por el criminal psicótico con la ayuda de su particularidad. Entonces lo que siguió a eso fue un enfrentamiento en el que el pecoso no usó a propósito su particularidad al 100%. Después de todo, qué diversión había si paralizaba inmediatamente al hombre. Deku podía mutilarlo fácilmente, podía hacer explotar su cabeza, podía arrancar su corazón de su pecho, podía fracturar cada hueso, pero de nuevo, eso le quitaba la diversión. En medio de su combate llegaron sus dos amigos y se unieron rápidamente luchando por evitar ser cortados por el hábil criminal, al menos hasta que éste dijo que eran dignos como All Might de ser llamados héroes. Ahí fue donde el pecoso lo perdió y la ira comenzó a burbujear sin control dentro de su pequeño cuerpo menudo. Luego, cuando Shinzo fue cortado e inmovilizado momentáneamente por el infame hombre Deku, simplemente se dejó llevar y se perdió en la irritación iracunda y poderosa. Lo que nos lleva al presente, donde los tres amigos se miran en silencio antes de mirar a los otros tres hombres que yacen inconscientes en el oscuro callejón. Yo no soy un héroe Shoto, no lo soy y no estoy ni mínimamente interesado en serlo, soltó sin ceremonias el pecoso, mirando directamente a los ojos heterocromáticos del contrario, mientras Shinzo se erguía y se preparaba para hablar. Somos asesinos, somos ladrones y alborotadores. Somos malos, Shoto, declaró el controlador de mentes mientras señalaba en un ademán a su alrededor a los tres hombres en el suelo como enfatizando un punto. El silencio fue todo lo que recibió sus palabras mientras el cuerpo del bicolor se erizaba y su respiración se hacía algo audible. Ambos villanos notaron como los puños del niño con heterocromía se apretaban hasta que sus nudillos estuvieron blancos por la falta de sangre y entonces Shoto habló. ¿Está mal si no me molesta eso? Preguntó genuinamente preocupado. ¿Está mal que mientras Deku golpeaba a ese hombre yo pensaba en dañar a mis padres? Preguntó una vez más, esta vez mirando a los ojos de sus amigos mientras temblaba levemente. Ambos villanos se sintieron algo sacudidos por sus declaraciones y al verlo en ese estado recordaron lo atrofiado que estaba el bicolor emocionalmente. Era un niño que no sabía expresarse, un niño que no comprendía las conductas básicas sociales, no era empático de forma inconsciente, solo se movía porque era lo que se suponía que hiciera. Lo que le dijeron que hiciera. Era demasiado inocente para su propio bien. Tan inocente que una vez preguntó si su sonrisa de verdad podía matar gente, cuando le dieron ese típico cumplido cliché. Su inocencia era una ingenua y tentadora. Solo estaba ahí porque era para lo que lo habían tenido. Él no era un héroe, él no estaba interesado en serlo. Él fue forzado a hacerlo por circunstancias que lo superaban y siguió adelante tan arruinado como estaba sin entender lo miserable que era. Cuando sus amigos comprendieron esto y la realización se alojó con firmeza en sus mentes y almas, respiraron con calma y sonrieron con calidez, amabilidad y apreciación al otro niño. Está bien, Shoto, dijo en un tono amable y tan comprensivo que dolía, el de ojos morados mientras apretaba con cariño el hombro de ¿Estás bien así? Eres como nosotros, susurró calmado mientras Deku apretaba el otro hombro y susurraba con una alegría genuina, eres uno de nosotros. Eres un niño con problemas que está cansado y enojado con el mundo, dijo, apretando su agarre en el joven con heterocromía bienvenido. Entonces las represas en los ojos de los tres se rompieron y lloraron como niños perdidos que se encuentran tras años de soledad, lloraron como los niños tristes que eran y abrazaron sus pesares, se aferraron a sus recuerdos juntos y aceptaron lo mal que estaban con aprecio y felicidad. Eran feos, crueles e imperfectos, pero estaban bien así, se tenían para soportar sus demonios. Incluso si eran monstruos para otros, comprendieron que entre ellos jamás estarían solos, ya nunca más podrían dañarlos. Ellos estaban en casa con la compañía del otro. Nuestro trío estuvo abrazado un largo tiempo entre los cuerpos inconscientes de los otros tres hombres. Ahí en la oscuridad de ese callejón se unieron más que nunca en sus vidas.
Entonces cuando finalmente se separaron algo había cambiado en los ojos de todos, ya no había que esconder la locura y la maldad que habitaba en ellos, eran ojos fríos, impíos y apáticos para con todos, menos para con ellos mismos. ¿No quieres sentir el placer macabro de quitar una vida? Preguntó entonces el controlador de mentes mirando seriamente al bicolor que se crispó por un momento antes de mirar sus manos y sonreír muy levemente. Quizás respondió quedamente mientras miraba en dirección al inconsciente héroe previamente derrotado por el asesino de héroes. ¿Entonces qué estás esperando?, dijo con diversión morbosa el de ojos verdes, tomando la mano del Todoroki y acercándolo al abatido hombre. Mátalo. La locura lujuriosa exudado de su ser. Todo era silencio otra vez y luego el característico sonido del hielo siendo formado rompió la calma. Lo que sucedió a continuación pasó a cámara lenta ante los emocionados ojos de ambos villanos ya consumados. La mano firme pero algo dudosa del bicolor formó una estaca de hielo afilada y mortal, su cuerpo se movió con la gracia de un maestro y sus ojos se oscurecieron con la lujuria de la sangre fresca cuando el primer golpe sonó con un ruido crudo de piel y carne siendo rasgada. Al instante el héroe, que muy probablemente tenía una conmoción cerebral a causa del golpe del pecoso, despertó a causa del dolor y dejó escapar un gutural grito desgarrador que se convirtió en un aullido adolorido cuando la mano del bicolor arrancó la estaca de hielo y la clavó con más fuerza en otro punto de su cuerpo. Una sonrisa ancha y que dejaba ver sus dientes se formó en su pulcro rostro mientras apuñalaba más y más al pobre hombre. Shoto tenía una mano firmemente sobre su boca callando sus gritos, las lágrimas la empapan y el cuerpo del hombre temblaba en un vano intento por liberarse del agarre férreo del amo del hielo el fuego. Los ojos de este estaban desorbitados y claramente enloquecidos mientras daba más golpes letales al hombre, prolongando su sufrimiento hasta que dejó de moverse y hacer ruido. Estaba claramente muerto, pero esto no impidió que el enloquecido hijo de Endeavor diera unas cuantas puñaladas más antes de arrancar el hielo y derretirlo con su lado de fuego borrado así toda evidencia de sus actos. Fue sorprendentemente silencioso en su labor, solo el ruido de su mano a gran velocidad había hecho compañía a los gemidos lastimeros del ahora muerto héroe. Shoto no se rió como lo hizo Deku al matar, tampoco seguro entre carcajadas como lo hacía Shinzo, o dejó salir insultos y malas palabras entre risas como Denver, pero de nuevo, esta era su primera vez y ellos tampoco habían estado tan sumergidos en la locura en ese entonces. La reflexión terminó abruptamente cuando el enajenado hijo del segundón volteó para ver a sus amigos, con sus ojos desorbitados por la locura, con las manos y ropas ensangrentadas y manchas de sangre en la cara. Ambos villanos jadearon en satisfacción y aplaudieron riendo con carcajadas crueles aceptado la iniciación del joven con heterocromía en sus filas de almas descarriadas. Había cierta hermosura en ver caer a la oscuridad a una persona, era hasta romántico el ver arder todo hasta los cimientos mientras la oscuridad se apoderaba de alguien. Era incluso más fascinante cuando ese alguien era un conocido, cuando ese alguien tenía un prometedor camino en la luz. Hay cierta belleza en caer desde lo alto y hacerse pedazos. Es hermoso poder apreciar la caída del héroe hacia la locura. Cuando algo tan puro se mancha así, hasta el punto de no retorno es tan pecaminoso que duele, pero es ese dolor agridulce lo que lo vuelve aún más apetecible. No hay nada más hermoso que ver al héroe volverse un villano, el placer de ver un alma pura dejarse manchar es simplemente indescriptible. Cuando los ojos de distintos colores se tiñeron de locura, adrenalina, emoción y satisfacción tras su primer asesinato, Deku sintió una punzada placentera en su pecho y no pudo evitar sonreírle con algo más en sus ojos antes de abrazarlo con emoción y luego separarse para tomar sus manos entre las suyas igualmente ensangrentadas. Eso fue genial, Sho-chan, dijo el pecoso con satisfacción y una alegría retorcida mientras levantaba sus manos entrelazadas en el aire en una especie de victoria ante los ojos aún distorsionados y distantes del joven con heterocromía. ¿Cómo se sintió?, preguntó extasiado el pecoso mientras Shinzo tomaba las manos de ambos y entrelaza sus propios dedos uniéndose a la celebración entusiasta de sus amigos. ¿No fue genial?, dijo una vez más el de ojos verdes, aumentando su sonrisa que le daba un toque psicótico debido al sonrojo y expresión tierna que había en su rostro. Todo esto sumado a los cadáveres y cuerpos inconscientes en el callejón y la propia sangre ahora seca en las manos del villano de pelo verde lo hacía parecer un ser bizarro y ciertamente aterrador.
Fue emocionante, comentó finalmente el Todoroki con sus ojos más calmados, había una sonrisa afilada y ligeramente insana en sus labios. Ante sus palabras tranquilas el dúo ensanchó más sus sonrisas y fueron todo dientes mientras lo miraban con ojos emocionados cargados de locura y excitación. Ya no había vuelta atrás, habían pasado el punto de no retorno. El placer de hacer corrompido un alma, la sensación de vértigo al observar como el que antes era un joven sano, bueno, obediente y con un futuro heroico prometedor, se hundía por completo en la locura. Como sus ojos apáticos se tornaban dementes y caóticos, fue magnífico, espléndido y francamente emocionante hasta el punto de despertar sus propios deseos de muerte. El festival de sangre se aproxima. La cacofonía de gritos lastimeros ya viene. Los monstruos han despertado y tienen hambre. La muerte es todo lo que espera a quienes se crucen con este grupo. Entonces, ¿quién es el puré de sangre y órganos allá atrás? Preguntó finalmente Shinzo mirando de reojo al que antes había sido un ladrón escurridizo. Oh, ese era el ladrón al que perseguía, dijo sin más el psíquico, mirando desinteresadamente la masa destrozada que antes había sido un hombre. Ya sabes, me aburrió fácilmente y la pelea de este bastardo, dijo, señalando al asesino de héroes, me emocionó, y ya sabes cómo me pongo cuando algo me emociona, comentó tranquilamente cargándose sobre el hombro del controlador de mentes mientras flotaba con libertad. ¿Qué haremos con esto? Preguntó entonces Shoto señalando a su alrededor, denotando la escena retocada y criminal a su alrededor. Oh, cierto, somos héroes ahora, reflexionó el pecoso con una tranquilidad inquietante, mirando a sus dos amigos antes de sonreír una vez más. Yo digo que mandes la señal de socorro al segundón y fijamos estar inconscientes, propuso sin apartar sus profundos ojos verdes de los con heterocromía. Después de todo, Shinzo y yo somos unos muy buenos actores, dijo con suficiencia afilando su sonrisa. ¿Algún guión en mente para nuestro obvio interrogatorio? Le preguntó de vuelta el de ojos morados mientras sacaba unas toallas húmedas de un bolsillo oculto de su traje y procedía a limpiarse sus manos y las del pecoso con una maestría experta, que evidenciaba su práctica en dicha acción. Veo que están preparados para todo, comentó el bicolor, mirando atentamente la escena ante él. Si contestó simplemente el pecoso, básicamente soy su cómplice, niñera y voz de la razón en momentos como estos, explicó Shinzo con desinterés terminado de limpiar la sangre en el rostro del psíquico. Ya veo, daré la señal inmediatamente después de decir eso. Yo tomando la señal a través de su comunicador y luego sus manos fueron agarradas por las de Shinzo, quien hábilmente borró la sangre de estas como si nunca se hubieran manchado. Como si nunca hubieran arrebatado la vida de un hombre con un frenesí cruel y violento. Diremos que Deku encontró a Ida cuando perseguía al ladrón, que este se cayó del techo y por eso está así, señaló el cuerpo pulverizado del desafortunado hombre, y lo bueno de esto es que el mismo Ida puede corroborarlo. Luego hablaremos de la pelea y será mejor que Deku lo haga, ya que en realidad no vimos mucho, reflexionó el controlador de mentes, eligiendo un lugar en el que tirarse para fingir estar inconsciente. Y con respecto a tu víctima, hablo ya en el suelo, diremos que lo mató el asesino de héroes antes de poder detenerlo, dijo cerrando sus ojos. Ante sus palabras tanto Deku y Shoto asintieron imitando las acciones del controlador de mentes. Deku se cargó contra una muralla cerca del bicolor que había caído al suelo y miraba sus manos con un interés profano. El pecoso podía adivinar cuáles eran sus pensamientos, viendo las manos que usó para apuñalar repetidamente al héroe de nombre desconocido hasta la muerte. No pasó mucho hasta que Endeavor y su séquito los encontraran, solo que no fue como ellos esperaban. Su encuentro fue más bien fortuito, porque si bien los estaban buscando tras el aviso de que habían encontrado al infame asesino de héroes, en realidad fue el caos producido por las peleas con miembros de la Liga de Villanos lo que los llevó directamente al callejón donde se encontraban los chicos. Cuando se encontraron fue todo un caos borroso y apresurado. Algunos héroes tomaron al inconsciente asesino de héroes, otros miraron horrorizados los cuerpos en el callejón y otros se encargó de Ida, quien aún permanecía inconsciente tras el violento golpe de Shinzo en su nuca. El trío fue inmediatamente bombardeado con preguntas y se revisaron fugazmente sus condiciones, al menos hasta que el chillido agudo y desgarrador llamó la atención de los presentes. Deku abrió mucho sus ojos y dirigió su mirada abruptamente en dirección al sonido, justo para ver a un Aum volando impávido y atemorizante sobre sus cabezas.
En el momento en que los ojos verdes del pecoso vieron a la abominable criatura alada con el cerebro al aire, y desorbitados ojos muertos y saltones, una emoción incontrolable creció dentro de él ante la anticipación y la comprensión de lo que sucedía. Su cuerpo parecía vibrar en anticipación. Rápidamente buscó a Tomura con sus ojos, sabiendo que los gnomos no saldrían sin él a cargo. Sus oscuros pozos verdes se iluminaron con emoción mientras buscaban rápidamente en un barrido al villano. Su cuerpo temblaba de la pura anticipación ante la idea de ver al que llamaba su hermano. Entonces sucedió, justo cuando el joven buscaba al villano con poderes corrosivos, el chillido característico del gnomo llegó una vez más, y lo siguiente que supo el pecoso es que estaba en el aire bajo el férreo agarre de la criatura de ojos saltones y cuerpo mutado. El pecoso de cabellos verdes oyó gritos y exclamaciones alteradas, pero él no se preocupó, sabía que no le harían daño, estaba más seguro bajo el agarre del gnomo que al lado del segundón. Ya en el aire, muy por encima de los preocupados héroes, pudo divisar la silueta característica de Tomura y no pudo evitar sonreír con alegría hacia su figura de hermano mayor. Solo se detuvo de saludarle efusivamente con las manos y gritos alegres porque recordó que los farsantes lo observaban. De pronto el gnomo que lo sostenía fue derribado por un ataque certero de hielo, que el pecoso inmediatamente reconoció como una maniobra del bicolor. Siendo honestos, no supo cómo sentirse ante el acto imprudente del con heterocromía al derribar al gnomo, pero al ver sus ojos perturbados y claramente preocupados no pudo enojarse con él. El joven Todoroki estaba genuinamente preocupado por él, lo que tenía sentido porque aunque habían revelado que eran malos, en realidad nunca dijeron que eran villanos y que trabajaban junto a los que atacaban ahora. De hecho, hasta donde el bicolor sabía, tanto él como Shinzo habían sido secuestrados por este grupo y torturados hasta volverlos como son ahora. Ciertamente habría que arreglar ese malentendido pronto, porque Deku moría por ver a Tomura y Kurohiri. Honestamente extrañaba hablar con Sensei también. Él quería volver a su hogar en el bar de la Liga de Villanos. Deku, gritó alterado el amo del hielo y el fuego mientras el pecoso caía con rapidez, como si hubiera olvidado que podía fácilmente detener su caída. Con su particularidad Kalmate Shoto le llamó Shinzo, cuando el alterado bicolor comenzó a crear una estructura de hielo hacia el de ojos verdes para interceptarlo en el aire y frenar su caída. El pecoso no pudo evitar sonreír apacible ante la escena antes de detenerse con gracia y estilo en el aire justo sobre el bicolor. Era casi imposible de creer que el joven ante él, que lo miraba con ojos asustados y llenos de preocupación, había matado a un hombre hace solo unos momentos. Rápidamente se paró ante sus dos amigos y fue derribado en un abrazo preocupado del con heterocromía, mientras Shinzo le agarraba el hombro y se agachaba al lado de ambos dándole una mirada cómplice. Está aquí, fue todo lo que dijo el pecoso a Shinzo, y este entendió que se refería a Tomura y le dio una sonrisa emocionada en respuesta antes de separar al Todoroki de su amigo con ojos verdes y ayudarlos a ponerse en pie. «Tenemos que salir de aquí», le dijo en un grito de pánico el controlador de mentes a los héroes que se encontraban en guardia. Mirando la escena, ellos vienen por nosotros, dijo, en parte siendo honesto, pues habían estado demasiado tiempo sin ver a sus camaradas y Shinzo sabía muy bien lo posesivo y ridículamente protector que era Tomura con su amigo de pelos verdes. Era cuestión de tiempo que algo como esto pasara. Los héroes no vieron razones para dudar de las palabras del controlador de mentes y se apresuraron en tomar una vez más los cuerpos inconscientes de Ida y el asesino de héroes antes de gritarles que se fueran cuando otro gnomo apreció. Rápidamente Shinzo se aferró a Deku y Shoto antes de que los tres salieran disparados a una velocidad casi dolorosa gracias a la particularidad del pecoso. El niño estaba demasiado emocionado para preocuparse por la comodidad de su viaje. «Vamos a quemar la ciudad», gritó emocionado el villano de ojos verdes mientras reducía la velocidad y se apresuraba en dirección a su apartamento, listo para decirle a Denver que al fin era hora del show. Se rió histéricamente Shinzo a su lado mientras elevaba sus manos en victoria. Ahora que el psíquico se había calmado y ya no había necesidad de aferrarse a él para flotar, hoy al fin podré volver a escuchar tu sinfonía macabra, declaró emocionado el de ojos violetas riendo.
No entiendo, dijo Shoto aún en alerta por lo sucedido, pero algo perdido por la emoción de sus amigos. Shoto, pronto lo entenderás, después de todo, ya eres uno de nosotros y a partir de hoy conocerás a los demás. Le habló contra el viento el pecoso con una sonrisa zorruna. Vamos a divertirnos juntos, dijo entonces Shinzo al tiempo que aterrizaban en la azotea del edificio de departamentos donde vivían. Apenas sus pies tocaron el suelo, vieron como la silueta característica de Denver se hacía visible revelando su traje de villano y una sonrisa enloquecida por la emoción y anticipación. Vi las noticias, dijo sin más, mirando a los tres chicos ante el vamos a bailar con los muertos, prácticamente gritó mientras miraba con diversión al Todoroki, quien lo había reconocido como el villano invisible que acompañaba al tipo peligroso que torturó a Deku el día que la invasión de la Liga de Villanos ocurrió en las instalaciones de la OA. Tú, dijo con amargura y veneno el amo del hielo y el fuego mientras se encendía en llamas, solo para ser detenido en su lugar con la particularidad del pecoso. Esto inmediatamente hizo que volteara a verlo en busca de respuestas. Shoto, relájate hombre, articuló sin más el de cabellos rizados con una sonrisa satisfecha en sus labios. Después de todo, prosiguió, peinando su cabello hacia atrás con una de sus manos, Denver solo me hace caso a mí. Tras sus palabras su cabello verde se volvió negro y sus ojos brillaron en un verde tóxico casi fluorescente mientras recibía una máscara de gas por parte de la ahora visible estadounidense y la colocaba sobre su rostro. Sorpresa, Shochan, dijo el pecoso con ojos divertidos mientras la compresión parecía golpear al aturdido hijo de Endeavor.